Y España, 22 de diciembre de 2025. Hoy vamos a hacer una radiografía del Estado a través de sus documentos oficiales. Veremos cómo se nombra a las personas que lo dirigen, desde un fiscal a un profesor de universidad. Nos asomaremos también al tenso equilibrio entre la urgencia de las energías renovables y la protección de la naturaleza. Y descubriremos cómo los convenios tejen una red que va desde la formación profesional hasta la lucha contra la violencia de género. Empecemos por el principio. Las personas. Uno tiende a pensar que ciertos nombramientos, como el de un fiscal, tienen un componente político, que es una decisión, que se toma en un despacho. Pero los papeles sugieren un proceso mucho más estructurado, ¿no? Totalmente. Olvídate del dedazo en este nivel, ¿eh? ¿Ah, sí? Estamos hablando del nombramiento de fiscales decanos y el procedimiento es, increíblemente reglado. No es que un fiscal jefe se levante un día y elija a alguien. Claro. Primero, tiene que haber una convocatoria pública, abierta para todos los fiscales de esa plantilla. Cualquiera puede presentarse. Y la propuesta final del fiscal jefe tiene que estar motivada, argumentada y debe ir acompañada de una lista de todos los solicitantes con sus méritos. O sea, que es transparente. Exacto. No vale con decir, quiero el puesto. Tienes que poner sobre la mesa tu currículum y el de todos los que compiten contigo. Se busca que la decisión sea lo más objetiva posible. El Estatuto Fiscal intenta blindar el proceso para que se base en la carrera profesional y no en la afinidad. Se trata de crear un sistema de contrapesos, entonces, para que la decisión no sea arbitraria. Y me ha llamado la atención ver un mecanismo parecido, aunque en un ámbito totalmente distinto, en el mundo académico. La Universidad de Santiago de Compostela nombra a varios profesores titulares, por ejemplo, a Luis Antonio Díaz Gómez en farmacia y a Isabel Hernando Morata en literatura española. Y en medio de toda la jerga administrativa hay un detalle muy, muy humano. Desde que el nombramiento se publica en el BOE, tienen 20 días para tomar posesión. 20 días. Sí, es como si el Estado activara un cronómetro oficial. Exacto, para que empieces tu nueva vida. Esa cuenta atrás de 20 días es un estándar en toda la administración pública. Y tiene una lógica aplastante. La eficiencia. Un puesto vacante es un servicio que no se está prestando, ya sea una clase en la universidad o una ventanilla. Justo. Con ese plazo se aseguran de que la persona elegida se incorpora rápido o, si renuncia, se puede activar al siguiente de la lista sin demoras. Y si hablamos de entrar en la administración, el proceso de las oposiciones es un universo propio. La precisión que se exige es de otro nivel. ¿Te refieres a esos formularios interminables en los que un error en una casilla te puede dejar fuera? A eso mismo. Por ejemplo, en una convocatoria para el Ministerio de Defensa se usa el famoso modelo 790 y las instrucciones son de una minuciosidad, militar nunca mejor dicho. A ver, en el recuadro 15 tienes que poner cuerpo o escala, en el 16 la especialidad y en el 17 forma de acceso tienes que consignar una única letra mayúscula. L, de libre. Una L. No vale poner acceso libre. No, ni una L minúscula, una L mayúscula. Y uno podría pensar que es una rigidez absurda, pero tiene su porqué. Ilústrame, porque a primera vista parece una forma de eliminar gente por puro formalismo. La razón de fondo es la igualdad y la seguridad jurídica. En un proceso con miles, a veces cientos de miles de aspirantes, no puede haber ambigüedad. El sistema informático que procesa las solicitudes está programado para leer esa L. Claro, cualquier otra cosa genera un error. Exacto. Si se permitiera la más mínima variación, se abriría la puerta a la subjetividad, a que un funcionario decida si acceso libre es válido o no. Al fijar una regla matemática, te aseguras de que el criterio es el mismo para todo el mundo. Es la burocracia, en su máxima expresión, sí, pero como garante de la equidad. Entendido. Es una rigidez que busca ser justa. Y hablando de quienes participan en estos procesos, me ha parecido fascinante la composición de los tribunales que evalúan a los opositores. Así, en un tribunal suplente, el presidente es un teniente coronel, lo cual entra dentro de lo esperado. Pero como vocal figura doña Virginia Emilia Larcia Monsalve, que es personal laboral fijo con la categoría de, atención, titulado medio en actividades específicas, cocina y gastronomía. Es que eso es genial.
Rompe por completo la imagen del tribunal formado solo por altos funcionarios de traje gris. Es que esa imagen ya no es real. Lo de la experta en gastronomía en un tribunal militar es mucho más que una anécdota. Nos dice que la administración moderna entiende algo clave. ¿El qué? Que para contratar, por ejemplo, al personal de las cocinas de una base militar, no solo necesitas el rigor de un teniente coronel, sino el conocimiento práctico de alguien que sabe de verdad cómo funciona una cocina industrial, qué normativas sanitarias se aplican o cómo evaluar una prueba de cocina. La especialización. Eso es, la especialización llegando a todos los rincones del Estado. De hecho, la normativa permite que los tribunales incorporen asesoras especialistas para pruebas muy concretas, asegurando que la evaluación sea realmente sobre las competencias del puesto. Vale, entonces hemos visto cómo el Estado selecciona y organiza a su personal con una lógica casi milimétrica. Pero estas personas no operan en el vacío. Gestionan el territorio. Claro. Y es ahí, en la gestión del suelo, donde surgen algunos de los debates más feroces de nuestro tiempo, sobre todo con el boom de las renovables. Sin duda. Aquí la tensión es constante y se ve muy claramente en las evaluaciones de impacto ambiental. Por un lado, la necesidad imperiosa de generar energía limpia. Por otro, la obligación de proteger la biodiversidad. Y en los documentos vemos esta batalla librarse proyecto a proyecto. Hay un caso en Rueda de Jalón, en Zaragoza, que me parece muy revelador. Un proyecto de planta fotovoltaica que se frena por algo que en el informe llaman un HIC. Un HIC suena muy técnico, pero la realidad es mucho más sencilla. ¿Qué es exactamente? HIC son las siglas de Hábitat de Interés Comunitario. Esencialmente es una zona que la Unión Europea ha catalogado como ecológicamente valiosa y que requiere protección. Y lo fascinante de este caso es que no hablamos de un bosque o un humedal. No es un parque nacional. Para nada. El HIC en cuestión es el 6220, que se define por vegetación de matorral: retama, tomillo, ajenjo. El informe dice que, aunque el terreno sea agrícola, la línea eléctrica planeada atraviesa retazos de matorral en ribazos y taludes. Pequeños parches de naturaleza. Y el mensaje es claro. Incluso esos pequeños parches importan. Tienen un valor ecológico reconocido y no se pueden arrasar. Se exige que se integren en el diseño final. O sea, que la protección va más allá de los grandes titulares, se mira con lupa el detalle. Y vemos algo parecido cerca de la Sierra de Baza, en Andalucía, una zona de especial conservación, una ZEC. El promotor de una planta argumenta que el proyecto está lejos y no hay riesgo. Pero la administración le responde. Y le responde con contundencia. El Ministerio para la Transición Ecológica le dice básicamente: no tan rápido. Reconoce que no hay un impacto directo, pero advierte de los posibles efectos indirectos sobre especies protegidas por la Directiva Aves. ¿Cómo cuáles? Pues la ganda ortega o incluso el águila real. El argumento es que estas aves no entienden de límites en un mapa. Su territorio de caza puede ser mucho más amplio. Construir una planta a varios kilómetros puede afectarles. Esto demuestra que el proceso no es un mero trámite de poner un sello. Para nada. Es un diálogo técnico, a veces muy duro, entre promotores y biólogos de la administración. Entonces, no siempre es un sí o un no. Hay espacio para la negociación. Claro, de hecho, esa es la norma. El objetivo no es prohibir, sino asegurar que los proyectos se hagan con el mínimo impacto posible. Tenemos un ejemplo perfecto en Galicia, con un parque eólico. El promotor presenta un proyecto y recibe informes de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y de Patrimonio Cultural. Y reacciona. Y reacciona. Vuelve a la mesa de diseño. El resultado es que elimina por completo un aerogenerador, el GA03, y reubica otros 4 para alejarlos de zonas sensibles. Es una negociación documentada, un compromiso que queda por escrito. Pero supongo que a veces esa negociación fracasa. Por supuesto. Y es entonces cuando la ciencia se vuelve crucial. Hay otro caso, también en Galicia, donde la Junta critica duramente los estudios de fauna de un promotor. La acusación es grave. Habla de lagunas metodológicas y de cobertura. Le está diciendo que su trabajo de campo es malo, básicamente. La Junta señala que el propio estudio del promotor detecta un alto riesgo de colisión para aves como el cernícalo vulgar en ciertas turbinas, pero, incomprensiblemente, no propone ni medidas correctoras ni eliminar esas turbinas. El mensaje es: no nos tomaremos en serio su proyecto si la ciencia que lo respalda es débil.
Al final, si un proyecto consigue la luz verde, las condiciones que se imponen son muy estrictas, ¿verdad? Son exhaustivas, no es un cheque en blanco. Al promotor se le obliga a cumplir una lista enorme de medidas. Por ejemplo, tiene que delimitar y balizar físicamente las zonas de actuación antes de que entre la primera excavadora. Para no pasarse ni un centímetro. Ni uno. Tiene que ubicar los parques de maquinaria en áreas ya degradadas. Y, algo muy importante, se le exige desde el primer día un plan de desmantelamiento. Debe garantizar que al final de la vida útil restaurará la zona a su estado original. Es una hipoteca a futuro que firma con el Estado. Gestionar estas tensiones, o los nombramientos de los que hablábamos, requiere un conocimiento especializado brutal, y eso se refleja de una forma casi poética en los temarios de las oposiciones. Totalmente. Son un espejo de la complejidad de la sociedad. Uno piensa en oposiciones y le viene a la cabeza la Constitución, el derecho administrativo. Lo típico. Pero si buceas, encuentras un universo. Para una plaza de operario textil, uno de los temas es sistemas de extendido de tejidos. Para personal sanitario, protocolos de actuación ante agresiones. Increíble. Para un técnico de mantenimiento, un tema es termodinámica, calor, temperatura y frío. Y para un podólogo en una institución pública, se incluye un tema sobre bioética y deontología en la práctica podológica. Va de lo más abstracto a lo más práctico. Es que el Estado necesita todo eso. Necesita gente que sepa de leyes, pero también gente que sepa extender tejidos, reparar un aire acondicionado o gestionar un conflicto ético con un paciente. Este compendio de saberes es el ADN de las competencias de una administración moderna. Y todo este conocimiento no se queda en los libros, se pone en práctica a través de acuerdos, de convenios de colaboración. Es la maquinaria del Estado en acción. Exacto. Es la forma de conectar capacidades. Vemos, por ejemplo, un convenio entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El objetivo es que estudiantes de FP de mantenimiento puedan hacer prácticas en el Parque y Centro de Mantenimiento de Material de Ingenieros del Ejército. Ganan todos. Claro, ganan los estudiantes, que obtienen una experiencia de primer nivel, y gana Defensa, que puede captar talento. Y este tipo de sinergias se repiten por todas partes. Universidades que firman con el ICEX para prácticas en el extranjero, el Museo Reina Sofía con la Fundación Mafre. En todos estos documentos, tan distintos, hay un elemento común que se repite una y otra vez. La protección de datos. ¿Eso es? Es la gran preocupación transversal del siglo XXI. En todos estos convenios hay cláusulas muy detalladas sobre la confidencialidad, la base jurídica para tratar los datos, los derechos de acceso, rectificación, supresión. Se menciona siempre a la Agencia Española de Protección de Datos. Es la prueba de que la conciencia sobre la privacidad ha calado hondo. Y entre todos estos convenios hay algunos que tienen un calado social inmenso, que van al corazón de los problemas más graves. Me refiero al acuerdo de la Secretaría de Estado de Seguridad con un ayuntamiento para integrar a su policía local en el sistema Biogen. Esto es importantísimo. Biogen no es una simple base de datos, es el sistema nervioso central que conecta a todas las fuerzas de seguridad para el seguimiento y protección de las víctimas de violencia de género. Y de sus hijos e hijas. Sus hijos e hijas, fundamental. Cuando un ayuntamiento se integra, está conectando a sus agentes a esa red nacional. Asegura que la información vital sobre un agresor o el nivel de riesgo de una víctima no se pierdan en los límites de un municipio. La cláusula del convenio es muy potente. Dice que el ayuntamiento debe promocionar y estimular a sus agentes para que introduzcan y actualicen los datos. No es una obligación pasiva. No, es un mandato activo. Es que en este ámbito, un dato no actualizado puede tener consecuencias fatales. Por eso el lenguaje es tan exigente. Este convenio es el ejemplo perfecto de cómo un documento que podría parecer burocrático es en realidad un instrumento para ejecutar políticas públicas vitales. Conecta la gran estructura del Estado con la protección de una persona vulnerable. Entonces, si damos un paso atrás y miramos todo el cuadro, ¿qué es lo que vemos? Hemos empezado con los méritos para nombrar a un fiscal y hemos acabado con el sistema que protege a las víctimas de violencia de género. Pasando por la defensa de un matorral de tomillo frente a una planta solar. Exacto. Es el Estado en funcionamiento con toda su complejidad, sus tensiones y sus engranajes. Así es. Lo que a primera vista parece un conjunto de textos áridos y desconectados, en realidad es un documento vivo que cuenta una historia. Refleja la tensión constante entre desarrollo y conservación,
la búsqueda, a veces imperfecta, de la meritocracia y la manera en que la administración se articula para dar respuesta a los problemas sociales. Cada nombramiento, cada evaluación de impacto y cada convenio es una pieza de ese inmenso mecanismo. Una pieza. El documento detalla cientos de procesos y normativas para gestionar el presente, para los problemas que conocemos. Pero me deja una pregunta en el aire. A ver. ¿Hasta qué punto estos mecanismos tan estructurados, tan reglados, tan pensados para la certeza, están realmente preparados para la velocidad del cambio futuro, para afrontar retos que aún no tienen un temario de oposición, un protocolo definido, un hábitat catalogado?